Era una tarde calurosa y cargada de expectativa cuando algo cambió, y supe que estaba a punto de involucrarme en una historia de deseo y seducción prohibida. Algo en la atmósfera de esa tarde parecía diferente, como si el aire estuviera impregnado de una tensión que no podía explicar, pero que sentía en cada uno de mis movimientos, en cada respiración. El calor no era lo único que me asfixiaba, había algo más, algo invisible y peligroso, que me atraía y me hacía dudar al mismo tiempo. La familia estaba reunida en el jardín, todos disfrutando de la parrillada, las risas y conversaciones que llenaban el ambiente con una sensación de normalidad. Pero para mí en ese momento, lo que importaba no era la charla sobre el tiempo o los planes para el próximo viaje. Lo que realmente me sacaba de balance era la forma en que él me observaba. La forma en que sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, como si quisiera guardar todo lo que veía, como si intentara desentrañar cada pequeño detalle de mí. Y yo, aunque intentaba ignorarlo, sabía que no podía hacer lo mismo. Algo estaba sucediendo y no podía evitarlo. Lo que comenzó como una simple sugerencia de mi esposo de aprovechar la sauna después de la parrillada, se transformó en algo que ya no podía controlar. Dudé, claro, después de todo, no era algo que imaginaba hacer con la presencia de todos. Sin embargo, la idea de alejarme un poco del calor del día y de alguna manera escapar de esa sensación incómoda me hizo aceptar. Me puse mi traje de baño rojo, el que siempre llamaba la atención de todos, y sobre él me puse una salida de playa blanca y semi-translúcida. Apenas cubría mi cuerpo, pero en esas circunstancias, parecía suficiente para no despertar más miradas curiosas. Mientras caminaba hacia la sauna, pude percibir las miradas dirigidas a mí. Algunas discretas, otras no tanto. Pero había una mirada en particular que parecía fijarse en mí de una manera única. La suya. La mirada de mi suegro. Podía sentir el peso de su atención, una presión sutil pero innegable que me hacía temblar por dentro, aunque intentaba no mostrarlo. Cada paso que daba hacia la sauna, él estaba allí observando, estudiándome con un enfoque que me desconcertaba, pero al mismo tiempo me excitaba de una manera que no podía explicar. Entré en la sauna y me senté al lado de mi esposo, intentando mantener la normalidad. El vapor denso comenzó a llenar el ambiente, y pronto mi piel comenzó a brillar, cubierta por el sudor que caía lentamente. El calor de la sauna parecía ahora pequeño frente a la sensación de algo inminente, algo que estaba por suceder. Mi esposo, con la mente enfocada en las conversaciones con los amigos, dijo que iría a buscar más agua, y pronto se levantó dejándome allí sola con mi suegro. La sensación de soledad era una puerta abierta hacia lo desconocido, y sabía sin duda que algo estaba a punto de suceder. ¿Pero qué? El silencio entre los dos fue denso, cargado de una tensión palpable. Era como si las paredes de la sauna se estuvieran cerrando a nuestro alrededor, haciendo todo más intenso. Él se acercó lentamente, sus pasos suaves sobre el piso de madera, hasta que se sentó más cerca de mí de lo que podría imaginar. El espacio que antes parecía cómodo ahora estaba cargado de una electricidad que me hizo contener la respiración. Sentía el calor de su cuerpo como una llama que se encendía dentro de mí, superando incluso el calor de la sauna, y mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Está todo bien?, preguntó con la voz ronca, baja, casi un susurro, pero suficiente para hacerme estremecer por dentro. Asentí, intentando mantener la compostura, aunque sabía que estaba a punto de perder el control. Sus ojos bajaron lentamente por mi cuerpo, y aunque intentaba desviar la mirada no lo conseguí. Sus ojos estaban fijos en mí, casi como si me desnudaran por dentro, más que físicamente. Se detuvieron en mi traje de baño rojo, en mi escote, en el contorno de mis pechos, y podía sentir la tensión crecer con cada segundo. Cada gota de sudor que recorría mi piel parecía intensificar aún más el deseo que se acumulaba dentro de mí. Fue entonces cuando él extendió la mano, rozando levemente mis hombros, como si quisiera apartar un cabello que se había pegado a mi piel. Su toque, tan suave pero cargado de una intención que no pude ignorar, hizo que mi cuerpo temblara. Algo dentro de mí se rompió. «Hace mucho calor aquí, ¿no crees?», dijo con una sonrisa sugerente en los labios. La manera en que habló, con esa sonrisa casi imperceptible, me hizo entender que él sabía exactamente lo que estaba haciendo, y eso me excitó aún más.
Sabía que estaba al borde de algo de lo que no podría retroceder. Antes de que pudiera pensar en cualquier reacción, él tiró lentamente de mi salida de playa, revelando más de mi cuerpo. Debí haber resistido, debí haberlo impedido, pero mi cuerpo no obedeció. Respondió de manera diferente, en sintonía con algo más primitivo, más profundo. Cuando la prenda cayó al suelo, él me miró con una mirada que desbordaba deseo. La intensidad de su mirada, la forma en que me deseaba, algo que nunca imaginé viniendo de él, me conmovió de una forma que no supe explicar. Lo prohibido en eso me hacía sentir viva, a un nivel que nunca había experimentado. Se acercó aún más, nuestros cuerpos ahora casi tocándose, y pude sentir su respiración cálida contra mi rostro. La distancia entre nosotros parecía desvanecerse, y la tensión que flotaba en el aire ahora estaba en el roce de nuestras pieles. Entonces, con una delicadeza inesperada, él tomó mi barbilla y levantó mi rostro, obligándome a mirarlo. Nos quedamos así, mirándonos, los segundos se extendían infinitamente, hasta que finalmente él tomó la iniciativa y apoyó sus labios en los míos. El beso comenzó suave, explorador, pero pronto se transformó en algo mucho más intenso, urgente, como si estuviéramos liberándonos de una prisión invisible. Mis manos se movieron automáticamente, deslizándose por su pecho fuerte, sintiendo los músculos tensos bajo la piel cálida. Él, por su parte, bajó sus manos por mi cuerpo hasta mi cintura, atrayéndome aún más hacia él. La sauna, el calor que nos envolvía, parecía irrelevante frente al fuego que ardía dentro de nosotros. «Alguien puede vernos», susurré entre los besos, pero mi preocupación era superficial, una mera excusa para aumentar la excitación. El peligro, el riesgo de ser atrapados, solo hacía que todo fuera aún más excitante. Él sonrió de manera maliciosa, su expresión cargada de algo más que deseo. Sus manos fueron hasta el lazo de mi traje de baño y con un gesto ágil lo desató, revelando mis pechos. El tejido cedió, y yo estaba completamente vulnerable ante él. Sus labios bajaron por mi cuello, y pude sentir cada beso como una explosión contra mi piel. Fue entonces cuando escuchamos pasos acercándose. El sonido del movimiento fue suficiente para que volviera a la realidad. Rápidamente me acomodé y él se apartó, tratando de disimular, pero aún manteniendo la mirada sobre mí. Cuando mi esposo entró en la sauna, con las botellas de agua en las manos y una sonrisa despreocupada en el rostro, la escena parecía completamente normal para él. No sabía, no tenía idea de lo que acababa de suceder allí. En ese momento, algo dentro de mí había cambiado. El deseo que había experimentado, el deseo prohibido que sentí por mi suegro, no sería fácilmente borrado. Y la tensión que ahora flotaba entre los dos, después de haber cruzado esa línea, se convertiría en algo imposible de ignorar. La tensión en el aire ahora era palpable, más fuerte que nunca. El calor de la sauna que antes parecía insoportable, ahora no era más que una distracción. Mi cuerpo aún pulsaba con la sensación de su toque, y los pensamientos se mezclaban de forma caótica en mi mente. Lo que había sucedido allí no podía ser ignorado, no sería fácil de olvidar. Sabía que todo lo que había ocurrido había dejado una marca dentro de mí, una marca que no desaparecería tan fácilmente. Mientras mi marido se acomodaba en la sauna, ajeno a lo que había sucedido momentos antes, me sentía cada vez más fuera de control. Cada movimiento mío parecía ser observado, analizado y en mi mente él estaba siempre allí, los ojos de mi suegro fijos en mí, como si aún me deseara de alguna forma, aunque no se hubiera dicho nada. Lo que pasó entre nosotros no fue solo un simple beso, sino un intercambio de energías, algo que se expandió de una forma que ya no podía ignorar. La tensión entre nosotros dos seguía creciendo, un hilo invisible que nos conectaba de una manera íntima y peligrosa. Sabía que algo tendría que suceder, más temprano que tarde. ¿Cómo podríamos seguir fingiendo que nada había cambiado? ¿Cómo podría mirar a los ojos de mi marido o de cualquier otro miembro de la familia, sabiendo lo que había ocurrido en ese espacio cerrado entre el vapor y el calor? La realidad ahora parecía distante, y todo lo que sentía era un deseo arrollador que se infiltraba en todos mis pensamientos. La noche parecía arrastrarse mientras trataba de mantener las apariencias. El asado finalmente terminó,
y todos empezaron a despedirse. Pero había algo en mí que estaba irreparablemente alterado, como si hubiera cruzado una línea de la cual no podría regresar. Mientras mi marido se despedía de los demás, mis ojos buscaban los suyos, los de mi suegro. Él estaba allí quieto, pero podía ver la misma tensión en sus ojos. Sabía que nada estaba resuelto, que el deseo aún flotaba en el aire, esperando ser liberado. El camino hacia el cambio parecía inevitable. Sabía que no podría seguir fingiendo que nada había pasado, que ese momento no había cambiado todo entre nosotros. En ese instante, estaba claro para mí que el deseo prohibido no sería algo que desapareciera fácilmente. Algo dentro de mí estaba en ebullición, y la idea de tratar de resistir a ese sentimiento parecía cada vez más distante. Sabía que de alguna manera él sentiría lo mismo, y que la tensión que ahora compartíamos no podría ser ignorada por más tiempo. Esa noche, al acostarme en la cama, mi cuerpo aún estaba en llamas, y mi mente no podía dejar de pensar en él. Cada toque, cada mirada, estaba grabado en mi piel y en mi memoria. Lo que comenzó como un simple encuentro en la sauna ahora se había convertido en una historia de deseo no consumado, una tensión que solo aumentaba con el paso de los días. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero una cosa era cierta, nada sería igual. Y así, con el peso de lo que había sucedido sobre mis hombros, sabía que no podría dar marcha atrás. Había cruzado una línea, y la tensión entre él y yo, mi suegro, solo se intensificaría. Lo que comenzó como una atracción sutil, una mirada furtiva, ahora era algo más profundo, algo que nos unía de una manera peligrosa y prohibida. Y en el fondo sabía que ambos sentíamos lo mismo, una llama que no podría ser apagada, un deseo que ya no podría ser ignorado. El camino por delante era incierto, pero una cosa era clara, esa historia aún tenía muchos capítulos por escribir. Ahora que conoces la verdad, ¿qué harías en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tus pensamientos. Tu interacción es muy importante. Si te gustó esta historia intensa y cautivadora, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias llenas de tensión, romance prohibido y deseo. Gracias por vernos y hasta la próxima.